Bueno, gente, comenzamos el último tema de planeamiento. Por suerte para ustedes es un tema cortito, por suerte para mí también. Se trata de todo lo que tiene que ver con proyectos a nivel de empresa. Les voy a explicar un poco sobre por qué nosotros empezamos a hablar de este tema. Este es el tema número 12 y es el tema que cierra todos los contenidos teóricos de planeamiento y gestión empresarial. Ya hemos sido capaces de diagnosticar la empresa agropecuaria. Hemos dicho qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. Hemos elaborado estrategias, hemos entrado a la etapa del planeamiento, hemos empezado a fijar, teniendo en cuenta el objetivo del centro decisor, objetivos del plan a corto, mediano, largo plazo. Se conocen las restricciones, se conocen las restricciones económicas, técnico-empresariales, productivas. Se sabe también cómo es el recurso humano dentro de la empresa agropecuaria, se sabe si ese recurso humano tiene que ser o no capacitado, si se le debe hacer algún tipo de ajuste dentro de lo que es el salario, que ustedes también lo determinaron, la cantidad de horas de trabajo, si es necesario más cantidad de mano de obra. También definieron ustedes o van a estar en condiciones de definir qué es lo que hay que hacer en la empresa, que se encuentra ubicada en una determinada zona agroecológica con determinadas características productivas. Entonces, ustedes empiezan a fijar a partir de ahora todo lo que tiene que ver con lo productivo, ¿sí? Empezamos a decir, bueno, es necesario llevar adelante esta producción, continuar de esta manera, cambiar esta otra cosa, mejorar aquella otra. Y en función a todo eso empezamos a ver, o ustedes mismos empiezan a ver que todos los cambios propuestos tienen consecuencias, consecuencias desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Desde el punto de vista económico, a través de lo que es los presupuestos económicos, presupuestos parciales, presupuestos agrícolas, ganaderos, totales, de acuerdo a la actividad que tengan, la cantidad de actividades que tengan, pero todo lo global, van a poder saber en qué momentos va a pasar cada una de las cosas. En realidad ustedes van a determinar en qué momento va a pasar cada una de las cosas. Desde el punto de vista económico, ustedes van a poder ir diciendo si los factores de la producción, tal como ustedes están proponiendo que se conjuguen, teóricamente, ¿no? Arrojan o no un determinado resultado, que después se lo van a cotejar con la realidad para ver si es así que se cumple o no. Y a su vez van a poder empezar a ver desde el punto de vista financiero si es lógico, o mejor dicho, si es factible o no ese plan de producción que ustedes están proponiendo de llevarse adelante. Ustedes pueden encontrar incluso que algunas cuestiones tienen que ser salvadas, ¿sí? Y tienen que ser ajustadas, entonces van a pasar de un presupuesto financiero preliminar a uno definitivo, ¿sí? Van a poder incluso decir, bueno, no, pero para este plan productivo es necesario tomar un determinado crédito. Bueno, qué tipos de crédito existen disponibles, qué se les puede llegar a proponer, que ustedes van a saber que dentro de eso no hay mucho para decidir más que ver las características del crédito. Y ahora lo que vamos a terminar de ver, que sería como el broche, digamos, para la materia, es ese proyecto, con las características que tiene, con todo lo que va trayendo en sí, ¿conviene o no conviene? ¿Le sirve a la empresa o le conviene seguir como estaba? Bueno, eso lo empezamos a ver con este tema que es evaluación financiera de proyectos agropecuarios o proyectos a nivel de empresas. Y acá cuando decimos evaluación financiera de proyectos agropecuarios es aplicar a lo que es todo el proyecto que ustedes elaboraron y en la cantidad de años que implica su planificación, ¿sí? Analizar todo eso a través de indicadores financieros, ¿sí? Más que indicadores financieros, indicadores de evaluación de inversión o evaluación de proyectos, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer en esta etapa entonces es comparar cada uno de los proyectos que elaboró cada subgrupo y ver cuál le conviene a la empresa en función a una cuestión que tiene que ver con lo económico, lo financiero, lo técnico productivo, lo ambiental, lo socialmente responsable que puede llegar a ser la empresa, etcétera. Tienen que tener en cuenta un montón de aristas como para que, además que en este caso les explicamos cómo ver lo financiero, vean todo lo otro que hace también al proyecto, ¿sí? Entonces, esta es la última bolilla que viene a englobar a todas las anteriores, el último tema, perdón, que viene a englobar a todos los anteriores, y vemos que para poder llegar a hacer este tipo de evaluación, ustedes tienen que tener muy bien definido todas las otras cosas anteriormente. Entonces,
¿Qué es lo que van a terminar evaluando o analizando ustedes? Van a terminar viendo los proyectos, cuál es el beneficio neto que va a reportar ese proyecto y qué es el beneficio neto incremental, ¿sí? Vamos por partes. Lo que van a hacer es evaluar una inversión y esto requiere proyectar todos los componentes de costos, que serían los egresos, y de ingresos que genera esa inversión, en este caso su propuesta, en el tiempo. Por otro lado, la proyección de los egresos y de los ingresos implica una proyección técnica y financiera, ¿sí? Acá estamos hablando todo de lo que es, ya vieron, programación financiera o presupuesto financiero, y ahora estamos convirtiendo toda la propuesta desde el punto de vista financiero en un análisis, ¿sí? Entonces, toda esa proyección de egresos y de ingresos está relacionado con lo técnico y es específicamente financiero, ¿sí? Entonces, los rendimientos, el uso de los insumos, los precios, etcétera, también tienen que ser proyectados en cada uno de los años para poder calcular cómo es el impacto de esa inversión dentro de lo que son los beneficios, ¿sí? Y los costos, que se le llama acá los costos, pero que no es los costos que veíamos en el análisis económico de gasto, amortización e interés, sino que en este caso se utiliza costo como sinónimo de egreso, ¿sí? Eso para no confundirlo. Por último, evaluar un proyecto es evaluar una inversión en realidad, ¿sí? Que además esta inversión implica aspectos sociales y técnicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco a qué hacemos referencia con todo esto. La evaluación financiera del proyecto es el análisis de la inversión necesaria para poder poner en funcionamiento ese proyecto, ¿sí? Y considerando el flujo de egresos, vamos a llamarle, y de ingresos que genera esa inversión a lo largo de la vida de la inversión. Entonces, si lo comparamos, es una inversión, la cantidad de capital inicial que es necesario poner en funcionamiento para que ustedes lleven adelante ese proyecto productivo, y el flujo de fondos son todos los años que ustedes planificaron tener en la inversión. ¿Sí? Acaba teniendo un poco más de forma todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que son los flujos de ingresos y de egresos genera lo que es el beneficio neto. Ese beneficio neto, vamos a ver ahora que entonces vendría a ser como un saldo, la diferencia entre el flujo de ingresos y el flujo de egresos. Entonces, se evalúa solo la nueva inversión, ¿sí? O sea, solo lo que ustedes están proponiendo como inversión de todo el sistema y no todos los otros bienes durables que ya tenía la empresa con anterioridad. Entonces, solo se va a evaluar la inversión incremental. Entonces, lo que se hace es comparar los beneficios netos de lo que sería la situación sin proyecto y con proyecto. La situación sin proyecto, ¿cuál es? La situación del año cero, la original. Y la situación con proyecto es la situación que ustedes planifican cada uno de los subgrupos para la empresa agropecuaria. Y por eso es que se llama, o que se dice, que tiene un valor agregado. Recuerden ustedes que en la etapa del planeamiento, lo que hace el ingeniero agrónomo es agregarle valor a toda la información que obtuvo del diagnóstico, elaborando planes que permitan alcanzar los objetivos deseados por el centro decisor. Entonces, en este caso, se comparan los beneficios netos de lo que sería la situación inicial o sin proyecto con la relación, con la situación con proyecto, ¿sí? O la situación planteada por ustedes. Entonces, si a la corriente de beneficios del proyecto se le resta la inversión del capital, queda un valor residual que se denomina beneficio neto, que muy probablemente sea negativo en los primeros años como en las inversiones, y luego los valores positivos deberían compensar a los recursos invertidos. Hasta acá lo que estoy leyendo no es nada distinto de que si se evalúa una inversión común y corriente. Si la situación sin proyecto se mantiene constante, entonces en este caso hay que representar la situación sin proyecto de un solo año como que si fuese una constante en el tiempo. Si los resultados se mantienen siempre de la misma manera, ¿sí? Eso es lo que se está diciendo, con que sea una línea recta la situación sin proyecto, ya está, ¿sí? Y eso corresponde a que el año cero es siempre igual. Ahora, lo que se hace una vez que se determina cuál es la inversión inicial, cómo son los flujos de fondos y todo, es calcular el VAN y la tasa interna de retorno, se observa y se compara con otro proyecto si es que conviene o no.
En este caso, lo que van a hacer ustedes es comparar el proyecto que elaboraron el subgrupo A con el subgrupo B a través de VAN y TIR. Obviamente, de acuerdo al tipo de inversión, va a ser la tasa que se le va a exigir, pero bueno, eso es algo que se va a ver. Lo importante es saber si esa inversión es grande o no, qué características tiene, inversión estoy hablando de proyecto, ¿no? Y compararlos entre sí. Otra posibilidad es comparar cada uno de esos proyectos que se elaboraron con la situación inicial. Entonces, lo que se hace es determinar el valor actual de los beneficios netos con proyecto menos el valor actual de los beneficios netos sin proyecto, ¿sí? Si no se puede comparar un proyecto con el otro porque son muy diferentes y porque implican diferentes cosas, se compara el proyecto con la situación inicial, ¿sí? Cuánto mejora o cuánto no mejora esa situación inicial. Y lo que se habla es que al agregarle valor a esa situación inicial a través del proyecto que ustedes generan, se está haciendo un valor agregado económico o VAE. Eso lo van a encontrar en la guía de estudio. Algo que me olvidé de decirles es que en las guías de estudios tienen varios ejemplos como para poder terminar de decantar estos temas, ejemplos de cómo se plantea tanto los presupuestos como la programación financiera, como en este caso lo de la evaluación del proyecto a nivel de empresa. Avanzando un poquito más, entonces, vamos a ver este gráfico en donde yo les decía recién que si se considera que es constante el ingreso del año cero, ¿sí? El saldo del año cero, se puede considerar como que es constante a lo largo de los años. Y si se considera un proyecto, ese beneficio neto va a ir siendo incremental porque va a ir subiendo en el tiempo, ¿sí? Va a ser cada vez mayor. Ahora, la diferencia entre con proyecto y sin proyecto va a dar el saldo diferencial del proyecto que ustedes elaboran, ¿sí? Esto sería en el caso que los ingresos permanezcan, perdón, los saldos permanezcan constantes, pero puede ser que se dé el caso en el cual sin proyecto, en lugar de mantenerse constantes, los valores sean cada vez menores y la situación con proyecto lo que permita sea lograr un estabilidad en el sistema. Entonces ahí surge este otro gráfico en el cual sin proyecto los valores van disminuyendo, se vuelven cada vez más negativos. Esta sería una situación muy complicada, pero con el proyecto se logra mantener los valores del inicio. Esta situación es igual de válida que la primera. La diferencia que existe acá es que en una versus en otra el saldo diferencial se va incrementando y en la otra también se va incrementando, solamente que en comparación con lo que sería sin proyecto, obviamente es mucho mejor. Y podría llegar a darse la situación en la cual se vaya generando un saldo diferencial mucho mayor con el proyecto, ¿sí? Esto es como para ver cuáles pueden llegar a ser de forma contrastante, una situación versus otra situación. Entonces, una vez que ustedes analizaron toda la propuesta, obtuvieron un valor de VAN a una determinada tasa característica de ese proyecto o de lo que ustedes están planteando, comparan proyectos entre sí, si es que se puede, y o proyectos con situación inicial, ¿sí? Ustedes van a obtener un valor de VAN y un valor de TIR, que les va a indicar a ustedes si el plan o si lo que ustedes elaboraron para la cantidad de años que ustedes elaboraron en la empresa agropecuaria conviene o no conviene, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes terminaron esto, lo que van a hacer es lo que dice acá, un análisis de sensibilidad. Y el análisis de sensibilidad consiste en ver cómo reacciona el plan, si lo que ustedes planifican, ante un escenario en el cual varíen los precios del producto y o de los principales insumos. Entonces, se realiza el análisis de sensibilidad para conocer de qué forma se comporta el proyecto ante variaciones en las variables que tienen mayores fluctuaciones, tales como los precios o costos de insumos y de o los productos que se venden. Si nosotros estamos en una situación que tenemos una empresa tambera y el análisis de sensibilidad se va a basar seguramente en el precio de la leche, que es el precio del producto, o en el precio de la alimentación complementaria, vamos a llamarle,
¿sí? Que puede llegar a ser el principal costo dentro de lo que serían los costos de la empresa. Entonces, de acuerdo al tipo de rubro, al tipo de empresa, ustedes van a variar esto y van a volver a obtener los resultados de la empresa. Si a pequeñas variaciones en los precios de los insumos o del principal producto que se vende se producen grandes variaciones o modificaciones en los indicadores como ser VAN o TIR, la solución de esto es inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que la planificación o el plan que ustedes elaboraron es muy sensible a pequeños cambios o a variaciones en el precio de productos o del producto o de los insumos. Entonces, ojo, porque esa planificación que ustedes elaboraron en un contexto tan fluctuante puede llegar a tambalear. Van a tener que luego encontrar la manera de poder estabilizar ese proyecto productivo para que el resultado sea positivo. Y no se trata de arreglar el número para que cierre, se trata de ser estable en el sistema que se está proponiendo para que la empresa no se funda, básicamente. Por otro lado, lo que es el análisis de sensibilidad, ustedes también lo van a realizar sobre lo que son los valores de resultados económicos. Esto obviamente es mucho más sencillo y es lo que van a hacer ustedes en el trabajo de práctica profesional y espacio integrador. Pero, obviamente, que si ustedes pueden hacer y hacen este cálculo del análisis de sensibilidad en resultados económicos y en el BAN del proyecto, va a ser un trabajo mucho más completo. ¿Y por qué es necesario conocer esta sensibilidad que puede llegar a tener el plan frente a variaciones en los precios? Es muy importante saberlo porque precisamente les va a dar a ustedes la idea de si su plan es acorde o no, y también en comparación con el otro plan y también en comparación con la situación inicial. Hay un montón de cuestiones que ustedes pueden ir teniendo en cuenta y que pueden ir viendo, pueden ir haciendo y pueden ir averiguando. Todo depende del tiempo que le vayan a dedicar, que espero sea el suficiente, a lo que resta del trabajo. Gente, con esto hemos terminado los contenidos teóricos de planeamiento y gestión empresarial. Como yo ya les dije, este tema es muy cortito, porque lo que nos interesa a nosotros es que ustedes entiendan que todo lo que ustedes fueron o van a ir elaborando en la etapa del planeamiento tiene un análisis, que es el análisis final, y es este análisis del proyecto productivo a nivel de toda la empresa. Un análisis en el cual ustedes engloban todo lo necesario para poner en marcha ese proyecto productivo sin considerar lo que ya había, pero sí todo lo nuevo, y que tiene que ser analizado y evaluado con un criterio técnico, económico, productivo, financiero, en donde todo complementa lo que ustedes están proponiendo. ¿Por qué es importante que ustedes puedan comprender esta planificación a largo plazo? Es muy importante porque nosotros lo que necesitamos es que la vista esté fijada en el futuro y de qué forma se puede ir mejorando, fijado el objetivo futuro, de qué forma se puede ir mejorando año a año hasta llegar a esa situación ideal. Ustedes me van a decir, pero Renzo, nosotros podemos planificar, pero no sabemos qué es lo que va a pasar después. ¿Es cierto? Ahora yo les voy a responder, sí, gente, pero ustedes planifican y ya tienen una idea de lo que puede llegar a pasar. Eso les da mucha más idea que el hecho de no saber nada. Ustedes van a estar planificando en condiciones de riesgo y no de incertidumbre. Si están planificando en condiciones de riesgo, ustedes pueden incluso asegurar un montón de cuestiones dentro de su planificación, sabiendo lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes van a encontrar la forma de que su plan de producción, de que su proyecto productivo sea sustentable en el tiempo, sea responsable desde el punto de vista de la empresa, socialmente responsable, que sea económicamente viable y que sea factible desde el punto de vista financiero. Como les dije recién, con esto terminamos los contenidos teóricos. Además de esto, en este link que ven acá pueden entrar a un video de selección y programación de la maquinaria, que eso les va a quedar disponible para cuando tengan que planificar todo lo que es el parque de maquinaria de la empresa agropecuaria. Y bueno, gente, se ha terminado todo lo que sea clase teórica.